enfermedades, ¿sí? Cuando yo estudié asma la primera vez era pues asma, ¿sí? Ahorita son varias enfermedades, diferentes mecanismos fisiopatológicos que dan finalmente hiperactividad crónica de la vía, ¿sí? Por eso es diferente lo de, ¿se acuerdan cómo los dividíamos? De los tipos, que eran el tipo. No, o sea que había, ahorita vamos a ver la tablita, no, bueno, no la tablita, el dibujito, que ve como diferentes clasificaciones, que era rayita, tipo, o sea como fenotipo y genotipo, pero había no sé qué tipo, con diferente clasificación, por supuesto que leíste, ¿no? Para tienes que acordar. Esa tabla es específica. O sea, siempre tienen examen de cardio y siempre lloran, que ay, sí, es el mismo examen de cardio que han hecho toda la vida. Sí, porque, o sea, se encuentran, digo yo que hasta que llegué yo, Becerra daba todos los cardios de la ENIS, todos. Entonces, el mismo tipo de examen es el que les ponían los quizzes, el que les ponían los parciales antes de que hubiera nacional, lo mismo. Les preguntaba lo mismo cada vez. Pero a mí no me dio hasta por alérgica y no alérgica. Es que más o menos, es que eso ya es un subtipo, ¿no? Pues no, porque me acaban de decir que les pone guía del 2008, pues entonces lleva desde el 2008 preguntando por esa guía. Si me hubiera dado cardio, me hubiera preguntado por esa guía, ¿no? Entonces, ok. Entonces, ¿qué es? O sea, como las características clínicas del asma. Sibilancias, ¿qué son las sibilancias? Los silbidos. ¿Alguien? En realidad no son sibilancias, no es como que. No es cuando choca con. Háganme una sibilancia, ¿alguien? No. Cuando la vía está cerrada y ¿Han escuchado? Sí, pero ¿han escuchado la tos o la risa de un fumador? Ah, bueno, así. De hecho se llama wheezy, ¿no? A ver. O sea, ese vato se llama wheezy, ¿no? Porque en teoría es wheezing, el ruido, ¿sí? Pero, ajá, eso. Sí, o sea, como, ¿qué pasa cuando un fumador se ríe? O sea, ¿cómo se ríe? ¿Sí? Eso es una sibilancia, ¿sí? Así se escuchan las, o sea, en realidad no son silbidos, ¿sí? Pero así se escucha. Todo, dificultad respiratoria, opresión torácica, en teoría es como español viejo, ¿no? O sea, puede usarse, se supone que las dos y las dos se valen, ¿no? Con C o con X. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener factores predisponentes y factores desencadenantes. ¿Cuál sería un factor predisponente? Fumar. Genética. No, eso sería un disparador. ¿Atopía o atopia? Atopia. Sí, o sea, eso es como que hay de base, esperando que venga un desencadenante para disparar un ataque agudo. Infecciones. ¿Sí? Infecciones en un desencadenante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, que no tengo predisposición, me cae una neumonía y entonces no voy a, como no tengo predisponente, no me va a dar una crisis asmática. ¿Sí? Pero el atópico, que ya tiene su predisponente, le cae la neumonía y ese sí puede tener una crisis asmática en ese momento. ¿Se entiende bien la diferencia, no? Entonces, entre predisponente y desencadenante o gatillo, ¿sí? Ok. Luego, va a haber diferentes, o sea, dependiendo de cuál es la fisiopato de ese asma, diferentes células que van a mandar, diferentes moléculas que van a llamar a diferentes células efectoras, ¿sí? Porque no es lo mismo el asma por el ejercicio, que el asma por aspirina, que el asma por alergia, que el asma, ¿sí? Va. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Generalmente son como un círculo vicioso así, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando cualquier tipo de órgano, cualquier tipo de tejido se inflama, desinflama, eventualmente se hace cicatriz, ¿sí? Entonces por eso, ahorita vamos a ver como los diferentes, como la clasificación en cuanto a severidad. El último es el que ya se parece más a EPOC, ¿sí? Es el paciente que nunca deja de tener reactividad aguda, ¿sí? Entonces se cronifica. Ok, entonces genéticos y epigenómicos, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es epigenómico? Exacto. Entonces, y los desencadenantes, ¿sí? Aquí dependiendo del desencadenante va a ser la fisiopato, cada uno tiene fisiopato diferente, ¿sí? Por eso es importante saber qué es lo que causa. Entonces, esto es lo que le decía, genotipo, endotipo, ¿no? ¿Mira? Sí. Ok, entonces, ahí, o sea, con esto van a ser como, por eso no clasifica como una sola enfermedad, porque esta es una enfermedad, esta es otra enfermedad, esta es otra enfermedad,
que llevan a lo que digamos que era hiperreactividad bronquial, ¿sí? Entonces son, no sé, como decir, pues ¿qué les gusta? Que sea como algún proceso común de varias enfermedades. Fiebre, pues no, porque sería como tos, ¿no? Pero bueno, cardiopatía dilatada, ¿sí? Cardiopatía dilatada va a ser isquémica, hipertensiva, genética, ¿no? La miocardiopatía dilatada, etcétera, ¿sí? Entonces, que van a llevar como a un mismo proceso fisiopatológico, bueno, a un resultado de procesos fisiopatológicos, aunque ven diferentes procesos, ¿sí? Ok. No importa. Entre todo esto ya se lo saben, ¿sí? Porque eso lo vimos varias veces conmigo. A ver, ya está chido que conforme se van haciendo viejos ustedes, ya no, porque yo me vuelvo viejo ya. No, porque, o sea, aquí ya no se vale, es que eso no lo vimos, es que eso nadie nos lo dio. Porque no importa, pero ya, o sea, pero se los preguntaron, porque sí estuvieron metidos en los exámenes, ¿sí? Así como pasa, por ejemplo, con los chiquitos, o sea, con los de séptimo ahorita que les pregunto algo de prope, a eso nunca lo vimos, como novato, yo se los dije, ¿no? Entonces, así pasa ahorita, ¿va? Entonces, GINA son las guías de asma. ¿Cómo son las de POC? ¿Sí? Entonces esas igual, cada 2 o 3 años hay como actualización, igual. Lance unas, o sea, lance las primeras, o sea, las primeras que les toque cuando ustedes estén estudiando el tema. Por ejemplo, estudiaron para cardio, ¿no? Ahí no van a estudiar sí, ni cuando no tienen nada más que estudiar, como que ya no estudian esto. Por ejemplo, ya van a tomarse un break y van a leerse las últimas GINA. Las siguientes GINAs ya nada más van a leer las primeras 2 o 3 páginas, que son los cambios comparados con guías previas. No tienen que echarse todo el documento de 200 hojas, ¿no? Ok, entonces, asma alérgica. Obviamente va a ser la infancia, ¿no? En teoría se acuerdan de todos los fisiopatológicos y eso de THO, etcétera. Entonces en teoría va a ser a la segunda exposición al mismo antígeno, alergeno, aquí no se llama antígeno, ¿sí? Y luego la no alérgica, eso es cuando hay, o sea, como granulocitos, ¿sí? O sea, aquí ya no va a ser tanto eosinófilos y tanta histamina y todo eso, aquí ya va a ser más variedad como neutrofílica, ¿sí? O sea, aquí ya no va a ser alergia, ¿sí? El mecanismo fisiopatológico, la de inicio tardío, ¿por qué es más difícil de tratar el inicio tardío? Porque ya los pulmones están sanos. ¿O hay remodelamiento? No, porque inició tardío, entonces los pulmones cuando inician están sanos. Entonces, así como cuando inicia, sus pulmones están sanos, aquí inicia tardío, entonces tardíamente siguen estando sanos. Pero como quieras son más difíciles de sacar. ¿Por? ¿Pueden ser como más graves? No. ¿Un remodelamiento que hay en el adulto? No, porque todavía no hay remodelamiento, porque apenas está empezando en el adulto. La diana terapéutica es diferente, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque finalmente el arsenal de medicamentos con los que tratamos es lo mismo para todos. Sí, para todos es esteroide, es anticolinérgicos, ¿no? O sea, betagonistas, todo eso. Donde menos tiene lugar es aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto no es tampoco algo alérgico. ¿Sí? Aquí que le vas a dar antihistamínico, o sea, y eso va a funcionar aquí, eso no tiene nada que ver acá. ¿Sí? Sí, finalmente ya cuando todo esto se descompone de manera crónica, que empieza a haber remodelación, entonces ya va a ser limitación persistente. Este paciente ya inclusive entre ataques de asma va a tener una espirometría alterada. ¿Que se acuerdan? Eso en teoría es la diferencia entre asma y EPOC. ¿Sí? Que el paciente con asma se supone que entre ataque y ataque va a tener una espirometría normal. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, fisiopato, ok, va. Entonces, ¿cuáles son los síntomas clave del asma? ¿Tos? Pues Disnea, sibilancias. ¿Dificultad para respirar? No, pues ya tienen disnea. Dolor. ¿Sí? ¿Por qué dolor? No. El dolor es... Respuesta tardía. No. Porque se estimula el nervio. ¿Por? Irritación de la pleura. No, porque, o sea, ¿qué tiene que pasar para que se irrite la pleura? No, pues el pulmón no duele, ¿no? Tiene que haber inflamación de lo contiguo a la pleura, igual con los riñones que criticábamos.
Entonces, ¿dónde tiene que estar la inflamación para que la pleura la sienta? En la periferia. ¿No? En la periferia. ¿Qué hay en la periferia? Alvéolos. ¿Sí? Entonces, aquí esto, acuérdense, el alvéolo no se modifica nada. Sí, no. ¿Sí? Entonces, esto no llega tan a la periferia como para causar dolor pleurítico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué duele? Por la anatomía. Más Se lateral. dematiza, No, se dematiza y el no, nervio vago no. O sea, aquí se dematiza, para empezar. Aquí, ¿qué pasa? O sea, el proceso inflamatorio, ¿y eso qué es lo que provoca? ¿Qué es el mecanismo principal? Producción de moco y musculoconstricción. ¿Sí? Entonces, no es tanto edema. Puede ser hiperinsuflación, ¿no? Por el Eso. ¿Y qué va a pasar con la hiperinsuflación? Pues hay una mayor resistencia a la salida No, de aire. no, eso va a ser la causa de la hiperinsuflación. Pero la hiperinsuflación, no, al revés. La caja torácica no se expande bien. No, la caja torácica, no, a ver. Ya están yendo lejos. No, pues que los alvéolos toquen la. No. O sea, va a haber, o sea, es barotrauma, se causa barotrauma, sí, pero eso no es la causa del dolor. Igual, la insensibilidad del tórax, esa no se pierde, ¿no? O sea, por más que tú quieras inflar el tórax, no va a ser que se pierda. ¿Qué es insensibilidad? La capacidad de responder a una expansión de volumen. Exacto, la capacidad de cambiar su forma si se le aplica presión, ¿sí? Y la elasticidad Volver a su forma. es lo contrario, ¿sí? La capacidad de esa cosa de volver a su tamaño original cuando se quita esa presión, no ese estímulo, ¿no? Entonces, eso no va a cambiar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tu tórax es tu tórax, ¿no? Y no se modifica nada, tengas o no tengas asma. Sí, a lo mejor con el paso de los años, el no hacer ejercicio físico, el fumar, todo eso sí va a hacer que sea menos elástico, ¿sí? Pero no el asma, ¿va? Porque eso es fuera de la vía aérea, ¿sí? Pero ¿qué está pasando entonces? Sí, o sea, porque acuérdate, el barotrauma es en el alvéolo, ¿sí? Entonces, para que el barotrauma por lo general no duele, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no hay irritación pleural hasta que se rompa un alvéolo, ¿no? Pero que sí pasa, incrementa la presión intratorácica. Eso es lo que duele, ¿sí? O sea, es como cuando, este es tan chavo, pero en Dragon Ball, cuando matan a Krillin, que lo liberan y que lo hace explotar. Bueno, ahí le debió doler el pechito a Krillin, justo antes de explotar, como le dolería un asmático, ¿sí? ¿Por qué? Por el incremento súbito, bueno, el incremento de presión intratorácica, ¿sí? ¿Por qué es importante ese tipo de dolor? Porque en esos pacientes también va a haber eventualmente barotrauma. ¿A qué más puede llevar ese barotrauma? Porque también esa es otra causa de dolor y es un diagnóstico diferencial al dolor del asmático en una crisis X a una complicación. ¿Podría provocar bulas? No, la bula no. La bula, el cigarro provoca bulas. La deficiencia de alfa-tripsina produce bulas, el EPOC produce bulas, puede ser que nazcas con bulas, pero el asma, o sea, no es como que le salga un chipote al alvéolo si lo inflas muy duro, ¿no? Puede provocar que un alvéolo se rompa, ¿sí? ¿Qué pasa si se rompe un alvéolo? ¿Cómo se llama eso? Neumotórax, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el neumotórax? Va a haber un incremento súbito de la presión intratorácica. ¿Por? Por la entrada de aire. Porque no hay ¿Por donde qué? sale. Porque O sea, más bien no está saliendo. Porque más bien no está saliendo. Y o sea, ¿qué pasa? Sigue entrando, pero no está saliendo. ¿Por qué? Porque el agujero queda como llave de una sola vía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pulmón se aguada. Entonces entra el aire y el mismo pulmón bloquea la salida. ¿Sí? Entonces, en teoría, ¿de qué manera ustedes podrían hacer que un paciente no siga creciendo su neumotórax? Haciendo el otro oído. Haciendo el otro oído. Bueno, haciendo un neumotórax, pero no. o sea, un neumotórax. O sea, en teoría, si tú pudieras hacer que tu paciente deje de respirar, ya no va a crecer neumotórax. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que el paciente está utilizando su pulmón no roto, ¿sí? Entonces tiene que manejar entrada y salida de aire a ese lugar. ¿Cuál es el problema? Que no es selectiva la salida de aire al pulmón sano o la entrada de aire al pulmón sano, en vez de tiene que entrar a los dos bronquios, ¿sí? Entonces va al sano y al roto, ¿sí? En el roto se va quedando en la cavidad, en el sano sí entra y sale,
con dificultad porque tiene asma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando del lado enfermo? Se va a hacer Se va haciendo Expandiendo. cada vez más. Y va a doler. Y es la misma fisiopato del dolor de tórax de su asma. ¿Sí? Pero esta ya fue complicación. ¿Sí? Va. Y luego, ¿a la variabilidad a qué se refiere? Es que no todos- Que todos son bien. No. No es por lo de la hiperreactividad, que a veces tiene mucha y de repente. No, aquí se refiere a la variabilidad en el mismo paciente de la clínica. Quiere decir que Bien. está bien, Sí, sí, a veces sí. no está tan bien, a veces está muy mal, luego vuelve a estar bien, como un asmático. ¿Sí? O sea, dependiendo qué tanta reactividad haya en ese momento. ¿Sí? Entonces los síntomas son variables. Puede ser que solo tenga tos crónica. ¿Sí? Puede ser que en periodos de frío tenga agudizaciones. ¿Sí? Luego viene verano y todo bien, pero viene primavera, pólenes, etcétera, y otra vez. ¿Sí? Entonces el paciente va así. A eso se refiere la variabilidad. Luego, ¿cómo vamos a confirmar una vez que tenemos los síntomas? Espiro. ¿Cuál espiro? ¿Qué vamos a ver la espirometría? Mejoría. Eyección al segundo uno, ¿cómo se llama eso? Sí. F1. Y BFC sobre FEB. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos buscando ahí? Que- F1 es la capacidad vital forzada. Este Que menor está a reducido. 80. Que esté reducido. ¿Por qué? Bueno, pues sacaste menos de lo que. No, eso no es Porque la como... broncoconstricción ¿Por qué es el era- FEB1? Porque eso sería el FEB, ¿no? Sacaste Una menos. fracción. Pero eso no pasa en asma. Es resistencia a la respiración. Es que, ¿sabes qué es? Pero aquí entonces es la velocidad con la que sale el aire, porque el aire va a salir. Sí. Sí, o sea, no es como que infinitamente el paciente se va inflando, 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 ahí sí explotaría el paciente, ¿no? Pero no sucede. Quiere decir, o sea, el aire va a salir a fuerza, ¿sí? O hay que intubarlo. ¿Sí? Entonces, ese aire va a salir. ¿Cuál es el problema? Que no sale en el primer segundo la mayor parte del aire, que es lo que debería pasar normalmente. ¿Sí? Por eso tiene que caer ¿de cuánto? Menos de 80. 80%. 80% es lo que en teoría deberíamos todos expirar. O sea, de mi expiración forzada, el 80% del aire que voy a sacar tiene que salir en el primer segundo. Si no, ya fue una expulsión más lenta. ¿Sí? Eso no quiere decir que no lo voy a expulsar. Quiere decir nada más que no lo pude sacar en el primer segundo. Por eso, clínicamente, en ese sentido, ¿cómo está el paciente con asma? Sus signos vitales. Pues por ejemplo, respiratorio aumenta. Taquipnea. ¿A expensas de qué? O sea, ¿cómo aumenta su frecuencia respiratoria ese paciente? ¿Qué le hace a su frecuencia? O sea, ¿qué le hace a su respiración? Ya prolonga, ¿no? Sería ¿Prolonga qué? la Expiración. Prolonga la expiración. ¿Sí? Entonces, de hecho, muchas veces antes que las sibilancias viene la fase expiratoria prolongada. Habitualmente es 1 a 2, ¿no? O sea, por cada segundo que yo le voy a dedicar a la inspiración, el doble de tiempo lo voy a dedicar a la expiración. Eso es lo normal, eso es lo fisiológico. ¿Qué va a pasar con el asma? Esa relación se vuelve 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5. ¿Por qué? Porque no pudo sacar la cantidad de aire que tenía que sacar en el primer segundo. ¿Sí? Entonces se prolonga la fase expiratoria. Entonces el paciente inspira rápido y luego... ¿Por qué? Porque no pudo sacar el 80% del aire que tenía que sacar en ese primer segundo. ¿Sí? Ok. Luego, inflamación no importa. Esto también, ya se supone que esto es con lo que ustedes van a guiar el tratamiento. ¿Sí? Se supone que el paciente ya va a estar entrenado, que va a venir acá como su, ¿cómo se llama el aparatito? Porque no se lleva un espirómetro. No. Inhalador. ¿Qué? ¿Su ¿Qué? respirador? El inhalador. No, el inhalador es un medicamento. Ah, el que Pero- se casa, que puede ser. Ajá. Ay, no sé cómo se llama. ¿El que levanta las bolitas? Sí, No, ya sé. no, es un respirador horizontal. Ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces, sibilancias, opresión, disnea y tos. ¿Sí? O sea, como literal los 4 síntomas cardinales. ¿Por qué es opresión? Pues porque literalmente se está oprimiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque incrementa la presión intratorácica, entonces el resto de órganos se están apachurrando. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, como que vamos a tomar en cuenta como los criterios? ¿Sí? Aparte, nos faltó, aparte de lo del FEB1 capacidad vital forzada, es que tanto mejora esto con broncodilatadores. ¿Sí? En teoría, yo puedo jugar con sensibilidad y especificidad, escuchando que tanto les gusta, de la prueba. ¿Cómo? Depende del tipo. No, es la misma prueba. ¿Qué tanto mejor? Piensen.